Hoy hablo al mundo del dolor, a esos presos que no tienen voz, a esos presos que carecen de lo más elemental, de un vaso de agua y de un pedazo de pan. Esos presos que están en el olvido, que están condenados a largas sanciones en Cuba, a largos años de prisión. Esos que no tienen amparo, que viven constantemente bajo presión, bajo tortura, en condiciones infrahumanas. Esos hermanos que luchan y se mantienen firmes en la batalla, esos carecen de los medios que hago mención. Hoy quiero también recordar a cientos de hermanos valerosos, valientes, que se encuentran en los Estados Unidos, que están en el olvido, que fueron rebeldes, en situaciones críticas, vivieron en la prisión y hoy están en el olvido. Son muchas las referencias que puedo hacer sobre este tema. Es doloroso ver las condiciones que viven estos presos. Los presos han sido como parte de una mercancía, o sea, que nada más que han hecho mención de ciertos y determinados presos, como si los demás no tuvieran el mismo valor. Hombres que fueron capaces de dar toda su juventud en aras del bienestar. Esos hombres que nunca claudicaron, que fueron ejemplos, esos hombres hoy están en el olvido. También quiero hacer referencia sobre ciertos opositores que lamentan la muerte de un tirano que ha asesinado, que ha torturado, que ha dividido familias. Esto es una injusticia. Yo, José Rodríguez, te reto para ver cuál de los dos tuvo mayor rebeldía en el cautiverio. ¿Cuál de los dos, la verdad, mantuvo resistencia en el cautiverio? Porque yo no engaño a la prensa, yo no engaño a la opinión pública internacional. Yo hablo con la verdad. Y me conocen 82 presos políticos. Esos presos políticos que los vi en condiciones críticas, que le dieron palo, macana. Y esos presos hoy están aquí en los Estados Unidos. Y jamás se han hecho mención. Como conozco también casos de muertos que han asesinado el gobierno y tampoco se hace mención, nada más que se hace mención de una minoría, como si nada más que existiera una minoría. No, no es una minoría. Son muchos hombres valientes, hombres que mantuvieron rebeldía. Esos son ejemplos de hoy y del mañana. Y no me voy a cansar de seguir luchando por estos hombres que un día levantaron las voces, de esos hombres que mantuvieron rebeldía, que fueron ejemplos y hoy están aquí en los Estados Unidos. Hombres que están dispuestos a cualquier cosa por el bienestar del pueblo de Cuba. No se puede seguir siendo injusto. Es una injusticia tener a estos hombres en el olvido. Por lo tanto, hoy le transmito un mensaje de aliento a mis hermanos que están presos en Cuba, que llevan 20 y 30 años, como el caso de Sosa, de Armando Sosa, un prisionero de ejemplo, de rebeldía, y que está en el olvido, como muchos que hago mención. Es el momento de levantar las voces, no tengan miedo. Le digo a mis hermanos, esos hermanos que fueron ejemplos en el cautiverio, no le tengan miedo a nadie, que ustedes fueron ejemplos. Levanten las voces, no tengan miedo a nada, ni a nadie, que ustedes fueron un ejemplo. Cuando uno marca un camino con dignidad, con respeto y con honor, no le teme a nada ni a nadie. Por lo tanto, un abrazo a mis hermanos, los quiero. No puedo decirles un feliz año.